Amigos, muchas gracias por acompañarnos en su programa de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es una producción de UMX TV. Los invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos información muy interesante, un programa que se transmite desde la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Y bueno, pues me presento, mi nombre es Ruth Milka y saludo con mucho gusto a Lore Granier. Muchísimas gracias, Mil, como siempre, un gusto. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y por supuesto se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como UMX TV. Y como lo dices, Mil, tenemos una entrevista muy importante en este mes de la prevención del cuidado y por supuesto de la prevención del cáncer de mama con el doctor Juan Manuel Medina Castro. Él es cirujano oncólogo de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, precisamente egresado de la Facultad de Medicina. Así es, un tema muy interesante sobre el cáncer de mama, así que los invitamos a que se queden, tenemos mucha información, les van a solucionar muchas dudas y bueno, pues síganos en las redes sociales y damos inicio. Amigos y amigas, qué bueno que estén con nosotros en esta entrevista con el doctor Juan Manuel Medina Castro, cirujano oncólogo egresado de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Le damos la más cordial bienvenida a este programa universitario y queremos iniciar esta charla sabiendo que estamos en el mes de octubre, un mes que desde hace muchos años es conocido como el mes rosa por el cuidado y la prevención para el cáncer de mama. ¿Pero qué es el cáncer de mama, doctor? Bueno, el cáncer en general es un conjunto de enfermedades de origen genético en donde se pierde este equilibrio entre lo que llamamos proliferación o crecimiento celular y apoptosis o la muerte celular. Cuando se pierde este equilibrio, pues entonces la célula hace lo que quiere, cuando quiere, si no quiere, y eso significa que no se rige por las leyes naturales y entonces puede empezar a dividirse de manera rápida, descontrolada, va a invadir un órgano, va a destruirlo y al final va a producir metástasis, o sea, se va a ir a otras partes del cuerpo. Estas son las características de esta enfermedad. Ninguna otra enfermedad cumple estas 4 características y eso es a lo que llamamos cáncer, crecimiento celular acelerado. Enfocándonos justamente en el cáncer de mama, ¿hay diferentes tipos? Sí, así es. A lo largo del tiempo, aquí la ardilla ha corrido para poder investigar por qué hay diferencias en el tratamiento y en la evolución de los pacientes. Y ahí es donde hemos encontrado que hay diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, los cánceres que nacen de los conductos donde se transporta la leche y de los lobulillos o el sitio donde se produce la leche. Entonces, ductal y lobulillar son los 2 más comunes, pero hay muchos otros. Algunos que producen moco, algunos que producen líquido, algunos que son papilares, hay muchos otros. Muy bien. Respecto a esto, doctor, el cáncer, bueno, nos enfocamos mucho en las mujeres, pero también se da en los hombres. Así es, aunque el 1% solamente es en hombres, toda la información sobre la prevención de cáncer es para hombres y mujeres porque no nos excluye. Es cierto que la condición de ser mujer es lo que más riesgo les da, pero no nos excluimos nosotros y tenemos que saber esta información. Platíquenos cuáles son estos métodos que hoy en día, gracias a la tecnología, pues se aplican justamente para la detección de cáncer. La mejor manera de detectarlo es mediante la exploración física y la utilización de algunos estudios de imagen, específicamente la mastografía en las mujeres mayores de 40 años, según la norma oficial mexicana, pero el ultrasonido es otra parte importante que normalmente los pedimos juntos. Muchas veces no alcanzamos a ver todo lo que queremos en una mastografía y por eso necesitamos pedir el ultrasonido, y en pacientes jóvenes que aún están reglando, aún tienen un efecto hormonal en su cuerpo, el ultrasonido es el mejor método. No hay ningún otro método que sea capaz de detectar la enfermedad a tiempo o antes de dar síntomas que estos 2. Hay muchas otras cosas que están diciéndose en las redes, pero ninguna de estas tiene un sustento científico más que el ultrasonido y la mastografía. Muy bien, doctor. Y bueno, en este sentido, ¿cuál es el papel de las tecnologías avanzadas con la mamografía 3D? Desde hace mucho se utiliza ya porque lo que queremos es digitalizar los estudios de imagen para poder meterlos a un equipo de inteligencia artificial. Y esto nos ha ayudado todavía mucho más a encontrar pequeñas lesiones que no alcanzábamos a ver o no distinguíamos. Entonces es de mucha ayuda poder tener esta mastografía digital 3D y aunada a la inteligencia artificial. Pero otra vez, seguimos utilizando mastografía, seguimos dando ese apretón a las mamas para poder ver lo que queremos ver. Ahora, quisiera también que nos orientara a qué edad y con qué frecuencia es recomendable que se lleven a cabo este tipo de mastografías, bueno, aparte de la detección personal, ¿no? En una persona que no tiene ningún factor de riesgo, la norma oficial mexicana establece que sea a partir de los 40 años.
Pero tenemos grupos de familias en donde mi abuelita, mi tía, mi prima, mi hija tuvieron cáncer, entonces el riesgo de que este cáncer sea heredable, o sea, se transmita de padres a hijos, es alto. Y entonces por eso podemos empezar antes a hacer estos estudios. Incluso podemos hacer estudios que se llaman de resonancia magnética de mama para poder encontrar lesiones mucho más pequeñas. Pero es un grupo especial que pueden empezar antes, normalmente a partir de los 40 años. Muy bien, doctor. Y bueno, en este punto, desde su punto de vista, ¿qué considera? ¿Cómo estamos en México con la prevención del cáncer de mama? Muy atrasados. No, pero no es porque no queramos, ¿no? Tenemos algo que se llama efecto pospandemia. Teníamos ya todos estos estudios perfectamente estandarizados. Una gran cantidad de mujeres acudían a hacerse sus estudios de escrutinio, pero con la pandemia se suspenden todos estos estudios y entonces tenemos que retomar otra vez todo. Y este efecto que llamamos pospandemia significa que las pacientes que tenían que hacerse sus estudios no se los hicieron porque no había unidades que hicieran esto. Tenemos pacientes que se diagnosticaron, se les hizo su estudio y se diagnosticaron, pero no pudieron llegar a una institución porque no querían salir de su casa porque se infectaban o llegar a esas instituciones donde solamente veíamos COVID. Hay pacientes que se diagnosticaron, llegaron a las instituciones, empezaron un tratamiento, pero tuvieron que suspenderlo o cambiar su tratamiento porque solamente atendíamos a COVID. Y había pacientes que recibieron su tratamiento, terminaron su tratamiento, pero no hubo quien las vigilara después porque estábamos atendiendo pacientes COVID. Entonces, todo esto ha hecho que ahora, en estos 2 años, el índice de cáncer aumente. No porque en realidad sean más casos, sino porque no tuvimos la posibilidad de detectarlos a tiempo. Y entonces ahora tenemos que atender muchos pacientes con tumores avanzados. Entonces, no ha sido fácil, pero tenemos que retomar poco a poco esta dinámica que ya teníamos en los años previos. Ahora, mencionó algo muy importante que es la información. Ahora con las redes sociales se desinforma también, pero hay quienes pensamos o el público que piensa que de inmediato la detección de cáncer nos lleva a una cirugía. ¿Qué criterios se toman para saber quién va o es candidato a cirugía? Hay 3 cosas que necesitamos para que podamos empezar un tratamiento y podamos escoger el tipo de tratamiento. La primera cosa es saber qué tiene la gente. Precisamente para eso hacemos las biopsias, porque es la única manera de poder estar seguros quién tiene cáncer y quién no. O sea, no hay ningún estudio de sangre ni ningún estudio de rayos X que nos asegure quién tiene cáncer hasta no hacer una biopsia. Segundo, necesitamos conocer los apellidos de la enfermedad. Estos apellidos ahora nos dicen mucho y nos pueden hacer el escoger un tratamiento mucho mejor para cada paciente. O sea, antes teníamos 10 pacientes con cáncer de mama, ya tenían cáncer y les dábamos el mismo tratamiento. Ahora ya sabemos que cada persona es diferente y cada tumor también es diferente. Y esto nos da apellidos. Y estos apellidos nos dicen dónde nació la enfermedad, qué tan rápido está creciendo, de qué se está alimentando para crecer, qué medicinas le pueden matar, qué medicinas no le van a hacer nada para que ya no se los demos a la gente. Entonces, estos apellidos son importantes. Y lo último es el momento de la enfermedad, o sea, la etapa clínica. ¿Qué tan avanzado está la enfermedad? ¿Hasta dónde llega? Con estas 3 cosas, entonces ya podemos escoger un tratamiento. Y los tratamientos, es cierto, pueden ser cirugías, pueden ser quimioterapias, pueden ser radioterapias o pueden ser hormonoterapias. La mayoría de los pacientes van a recibir las 4 cosas, pero el orden en el que lo reciban es la diferencia entre que alguien se pueda curar o no. Entonces, toda esta información previa es lo que nos va a dar la pauta para saber quién, cómo, cuándo, con qué empezamos, con qué seguimos y con qué terminamos. Sí, espera tantito, doc. Pero, por ejemplo, ¿ha habido momentos o ha habido casos en los que hay error? Por ejemplo, biopsia y mastografía, una indica que sí hay y en la otra que no hay, que sí hay. Sí, le llamamos discrepancia clínico-patológica. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues tiene que entrar un tercero en discordia, ¿no? Y entonces a veces tenemos que hacer una biopsia abierta, ir por un pedacito del tumor mucho más grande de lo que es una biopsia y entonces poder identificar la enfermedad. Es raro, en realidad es raro, o debería ser raro estadísticamente, pero lo que queremos es que no tengamos que abrir a un paciente para una biopsia, sino solamente tomar una biopsia mediante lo que llamamos aguja de corte. Mientras menos toquemos el tumor antes de empezar un tratamiento, es mucho mejor para las pacientes. Bien.
Doctor, ¿y qué tan importante es pues la vigilancia de un post-tratamiento ya de una persona diagnosticada con cáncer? Sí, muy importante. Ya les decía yo que esto se perdió también en la pandemia y eso hizo que los pacientes recurrieran, no nos diéramos cuenta y ahora llegaran otra vez con enfermedad avanzada y fallecieran. Entonces, sí, claro que es muy importante. El seguimiento tiene que ser cada 3 meses por tu oncólogo durante 2 años, después cada 6 meses por otros 2 años y a partir del 5.º año el resto de tu vida. ¿Y por qué el resto de la vida? Pues porque otra vez esta enfermedad hace lo que quiere, cuando quiere, si quiere y si no quiere. A pesar de todos los avances que tenemos, no tenemos toda la información y certeza de que alguien está completamente curado. Y por eso tenemos que cuidarlo para que si regresa la enfermedad, la detectemos cuando es pequeñita y volvamos a dar un tratamiento curativo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre quimioterapia, radioterapia? Bueno, la quimioterapia es medicamento en la vena. Significa que si una de las celulitas del cáncer ya se salió del sitio donde está y empieza a viajar por cualquier lado del cuerpo, pues tenemos que ir por ella y destruirla. Y por eso aplicamos medicamento en la vena que va a recorrer todo el cuerpo y va a destruirla. La radioterapia, a diferencia, es un tratamiento loco regional. Solo se aplica en este sitio que le llamamos ciclo mamario completo y es todo un compartimento de tejido. Pero solo es ahí. Si hay una celulita bailando, esa no la va a atacar la radioterapia. Entonces la diferencia es esa. Una es sistémico a todo el cuerpo, otra es loco regional. Bien, bien. Y doctor, bueno, ya hemos hablado de lo que puede hacer en el cuerpo, pero la salud mental y pues algo importante, lo emocional cuando un paciente es diagnosticado con cáncer, ¿cómo podemos manejar esa situación? Así es, decimos que el objetivo de dar un tratamiento es curar a la gente, pero el otro objetivo es mantener la calidad de vida de la gente y van juntas las dos cosas. Y entonces tenemos que fijarnos muy bien en que el paciente pueda estar yendo a sus tratamientos, pueda vivir con la enfermedad y pueda hacer su vida lo más normal posible. Como cuando te da catarro o te da diarrea, o sea, realmente no dejamos de hacer nuestras actividades. No, con diarrea sí. Puede ser. Pero entonces la idea es esa, la idea es que puedas seguir haciendo todo, que vengas a tu tratamiento, que te pongan tu quimioterapia, que vayas a tu radiación, pero que puedas salir de allí, puedas ir al mercado, al cine, a convivir con tu familia. Entonces, la calidad de vida es muy importante y en eso estriba también la parte psicológica. O sea, lo que siento yo, porque históricamente aprendí que cáncer es igual a muerte. Entonces, si durante X años yo aprendí eso, mi cerebro me lo va a estar recordando. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo que reeducarlo para poder decirle a mi cerebro, pues sí, a lo mejor me voy a morir igual que todos, pero no de esta enfermedad. Claro. Pues está muy interesante esta plática, muy informativa, así que los invitamos a que continúen con nosotros aquí en su programa de la Universidad Autónoma del Estado de México. Recuerden que tenemos nuestras redes oficiales, denle like, comenten, síganos para que de esa manera conformemos la comunidad universitaria. Nos vamos a un corte, regresamos con más. Estamos de regreso aquí en su programa de la UAMX. Muchas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos hablando acerca del cáncer de mama. Estamos en Octubre Rosa. Está con nosotros el doctor Medina, quien es oncólogo y justamente es un especialista de nuestra universidad, quien nos está hablando acerca de este tema. Quisiera también que nos platicara acerca de pues, cómo influyen las diferencias socioeconómicas y étnicas para que, pues, bueno, que tengan que ver con el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama. Fíjate que antes pensábamos que el cáncer de mama era solamente de pacientes ricos, porque veíamos que en el mapa epidemiológico solamente había más cáncer en los estados del norte del país, ¿no? Que son los estados más ricos. Pero poco a poco, a lo largo del tiempo, nos hemos dado cuenta que no es cierto, ¿no? Este cáncer no tiene una distribución por etnias, por economía, por religión, por ninguna de estas cosas clínicas que diríamos, ¿no? Sino más bien es una cuestión genética, o sea, la información de nuestras células y el ambiente es lo que está haciendo que tengamos o no la enfermedad. Entonces, sí es cierto que los pobres van a tener a veces menos acceso y entonces llegan en enfermedad avanzada y que los ricos tienen este acceso muy rápido y entonces llegan en enfermedad temprana. Pero en realidad la aparición del cáncer es igual en los dos grupos. Y doctor, bueno, Octubre Rosa, siente, toca y previene, es la campaña que nuestra Universidad Autónoma del Estado de México lleva a cabo para hacer conciencia. Pero, ¿qué tan efectiva y también importantes han sido estas campañas dentro de nuestra UAMX? Bueno, les platico un poquito de la historia. En el 2004, el cáncer cervicouterino era el más frecuente todavía en nuestro país.
En el 2004 podemos dividir el cáncer cervicuterino en lo que llamamos cáncer in situ, uno que va naciendo, y el cáncer invasor. En el momento en el que pudimos dividir esto, pues automáticamente el cáncer de mama lo pasó. Y es porque el cáncer de mama no lo podemos dividir todavía en in situ e invasores. Ojalá ya pudiéramos, porque eso sería muy importante para poder nosotros encontrar mucho más veces enfermedad temprana. Como no hemos hecho eso, entonces se convierte en un problema de salud pública. O sea, hay muchos casos, hay muchas muertes y impacta económicamente. ¿Por qué? Porque en México detectamos cáncer de mama antes de los 50 años. O sea, significa que son mujeres económicamente activas y que tienen un gran papel en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Entonces, el gobierno tiene que hacer algo para que estos números se reduzcan, y entonces para eso empiezan todas estas campañas a partir del 2004. ¿Han sido útiles? La respuesta es no. ¿Por qué no han sido útiles? Porque al final todas estas campañas tratan de venderte un producto, no en realidad de ver por el bien y la salud de una mujer. Y entonces ahí es donde tenemos nosotros los médicos que ser muy cuidadosos en no entrar en estas campañas, ¿no? Por supuesto que nos apura que se conozca, que sepan la información y que lleguen las pacientes a tiempo y se hagan sus estudios. Y no nos apura mucho que vendamos un balón o un producto X, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos apura es la salud de las pacientes, y la idea es que todas conozcan la información. Ahí está. Ahora, en cuanto a la investigación que se realiza en nuestra universidad y a nivel nacional o internacional, ¿en qué etapa nos encontramos? ¿Qué tantos avances prometedores ha habido? Muchísimos avances. Después de neurociencias, oncología es la segunda rama de la medicina que más investigación tiene. Y en cáncer de mama mucho más. ¿Por qué? Pues porque dijimos que es el cáncer número 1 en la mujer, es el cáncer que más muertes produce en el mundo, y entonces, pues por supuesto que queremos disminuir eso. Así que tenemos muchas cosas nuevas. Ya decíamos ahora, meter la inteligencia artificial en los estudios de escrutinio ha sido muy útil. El tener medicamentos nuevos como inmunoterapia ha sido muy útil. El tener cirugías que ya no son cirugías mutilantes, sino cirugías conservadoras y reconstrucciones oncoplásticas ha sido muy útil. Y el tener equipos para las cirugías que nos permiten ligar, cortar, identificar el ganglio que más probabilidad de enfermedad tiene. O sea, todo esto ha evolucionado enormemente. Si nosotros estuviéramos haciendo cirugía hace 10 años y lo hiciéramos ahora, veríamos una diferencia radical. Si estuviéramos recibiendo quimioterapia hace 10 años y ahora es completamente diferente. Entonces sí ha habido mucha evolución, mucha investigación y mucha apertura de la gente de participar en estos estudios. Y doctor, se ha comentado, ¿no?, de ciertas reacciones emocionales que llegan a afectar a la salud, por ejemplo, el no externar las emociones, los enojos, y que eso pudiera llegar a, pues, a desarrollar un cáncer. ¿Esto es un mito? ¿Qué tanto tiene de verdad o es completamente un mito? Bueno, también me voy un poquito más atrás. Los mitos son cosas que nacieron como ciertas, pero que a lo largo del tiempo y de voz en voz, y ahora con las redes, cada quien le va poniendo de su cosecha, y entonces al final termina siendo falso. Pero una parte puede ser cierta, y la parte cierta es esto que llamamos el estrés celular. O sea, un sitio donde hay inflamación crónica, al final pudiera transformarse en un cáncer. Si esto lo pasamos a la vida diaria, pues entonces el estrés, las emociones tienen algo que ver, sí, pero no tenemos una manera de confirmar que eso sea una causa directa. Dijimos, esta enfermedad es una enfermedad en la que muchos factores tienen que ver para que se produzca. No hay un solo factor, como por ejemplo cáncer de pulmón. ¿Fumo? Me va a dar cáncer de pulmón. ¿Tengo virus de papiloma humano? Me puede dar cáncer cervicuterino. Aquí no hay un solo factor, pero claro que sí tiene que ver un poco de las emociones. Justamente hablando de las emociones, cuando alguien es diagnosticado con cáncer, escucha la palabra, viene la caída, ¿no?, emocional, y hasta de la familia, la pareja, de todos. ¿Cómo podemos tratar eso? Sí, decíamos que esta idea de lo que aprendió nuestro cerebro nos hace recordar que cáncer es igual a muerte. Otra vez, el cerebro está creado para decirnos las cosas malas. Si no estuviera creado para eso, nos tropezaríamos 10 veces con la misma piedra. Pero nos tropezamos 2 o 3, más bien por necios, no porque no nos avise el cerebro. Pero entonces, si el cerebro aprendió que cáncer es igual a muerte, pues por supuesto que rápido la emoción nos gana y decimos, híjole, ya me voy a morir. Reprogramar. Exacto, pero entonces estas tareas que les dejamos a los pacientes nos permiten avanzar por este camino, no con la idea de que me voy a morir, sino con la idea de que estoy ya recibiendo un tratamiento, estoy en el sitio correcto, estoy siendo vista por un oncólogo que es el especialista en tumores, y entonces la probabilidad de curarme es muy alta.
tenemos que trabajar en eso mucho más porque, otra vez, no es fácil y nuestra comunidad viene además de una historia de chamanismo y de herbolaria, en donde creemos más en el té de la abuelita que en la medicina. Entonces, poco a poco tenemos que ir entendiendo que todas estas cosas no se contraponen probablemente, pero que necesitamos recibir el tratamiento que científicamente está comprobado que nos va a ayudar. Y doctor, en el caso de mujeres jóvenes que sean sometidas a un tratamiento oncológico, ¿podría afectar en su fertilidad? Sí, si reciben quimioterapia, por ejemplo. Ok. La quimioterapia es un medicamento que va a hacer que las células no crezcan, y eso es lo que queremos, para que no crezca el cáncer. Pero entonces también eso sucede en los ovarios, y entonces la fertilidad baja. Más o menos la mitad de las pacientes que van a recibir quimioterapia ya no van a volver a recuperar esa fertilidad, dependiendo de qué, de los medicamentos que estemos utilizando. Depende de los ciclos de los medicamentos que utilicemos y depende de la edad de los pacientes. O sea, una jovencita tiene mucho más posibilidades de recuperar su fertilidad, pero una paciente que está en la perimenopausia pues ya no la va a recuperar, ¿no? Entonces, sí tiene que ver, pero también tiene que ver, depende de los tratamientos que demos. Ok. Doc, y por ejemplo, en estos tiempos que tenemos información, desinformación, desde la niñez y adolescencia hay que informar, hay que reprogramar, tanto a hombres como mujeres. O sea, todavía hay mucho que hacer para este cáncer de mama y otro tipo de cáncer, para que pues prevengamos, ¿no? Más bien. Claro, sí, eso es lo más importante. Antes nada más educábamos a los médicos, o sea, aquí en la Facultad de Medicina recibías la información y pues ya te graduabas y conforme tú ibas teniendo pacientes en tu consulta, pues ibas educando a esos pacientes. Eso lleva muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Educar a la gente y educar a los médicos al mismo tiempo para que cuando el paciente llegue con el médico, obligue al médico a hacer su trabajo y el médico haga lo que sabe que tiene que hacer y entonces reeduque al paciente. Eso disminuye el tiempo en el que aprendemos qué es lo que tenemos que hacer para cuidarnos. Pero de todas maneras es largo, es educación. Y mucha gente no quiere invertir en educación por eso, porque es largo el periodo, ¿no? Pero es lo más importante, es lo que más nos va a ayudar y nos va a salvar vidas. Doctor, y en este sentido, ¿cuál es la importancia de tomar conciencia y defensa de la salud mamaria? Es importantísimo, ¿no? Otra vez, necesitamos tener esta información, pero necesita ser información real, verídica, veraz, que de verdad sea útil para los pacientes. Por ejemplo, cuando nosotros educamos a los médicos, les decimos, esta información no es para el paciente. Esta información es primero para ti. Si no sirve en ti, entonces, ¿como por qué va a servir para el de enfrente? Y entonces, primero tenemos que adquirir esa información y ese conocimiento. Igual les decimos a los pacientes. O sea, esta información no es para la tía, la abuelita, porque ya está grande y le puede dar cáncer. No, esta información es para ti, porque si tú la aprendes desde ahorita que eres adolescente, entonces vas a poder utilizarla mucho más eficaz para evitar la enfermedad. Ahora, esto es en cuanto a paciente, sociedad, pero en cuanto a alumnos universitarios, porque estamos en la Universidad Autónoma del Estado de México, desde las aulas, ¿no? La importancia justamente de tomar este tipo de conciencia desde que están estudiando realizar investigaciones, ¿qué tan importante es? Claro, muy importante. Decíamos, si tú tomas la información y la haces propia, entonces puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer investigación, puedes hacer labor social, puedes hacer en ti y en tu familia un efecto diferente para que sepan que sí es cierto, tengo que ir a mi mastografía y dicen que duele porque me aprietan, pero es necesario y es muy útil y es lo que más me va a ayudar a poder encontrar la enfermedad a tiempo para recibir un tratamiento curativo. Entonces hay muchos ámbitos en el que puedo yo aplicar esta información, pero otra vez, lo más importante es que empiece por uno mismo. Y doctor, hemos ya hablado de todo este tema, pero una pregunta en el lado personal, ¿qué significa para usted ser universitario? Ser universitario siempre ha sido un orgullo. De manera coloquial les decimos que esta universidad es la universidad del volcán, porque saca puras piedras de aquí. Pero la realidad de ese sentir de haber salido de esta universidad ha sido una diferencia muy grande en comparación con las otras personas con las que he convivido de otras universidades. Sí es un orgullo, sí necesitamos estar nosotros conscientes de que todo lo que hemos pasado en estos últimos meses creo que difiere de lo que es realmente el orgullo universitario. Y con eso quisiera yo decirles que esta información del cáncer es precisamente como la información que nos arraiga a la universidad. Debe ser para uso personal y debemos nosotros de trascender con esa información.
Pues por último, si nos puede dar sus redes sociales, la manera de estar en contacto con usted y para por siempre obtener mayor información y sobre todo la prevención. Claro que sí, pueden buscarme en Grupo Oncológico de Toluca, estamos en Centro Médico, en la Torre de Servicios Especializados, y bueno, seguramente los datos aparecerán acá abajito, no se apuren. Gracias. Muy bien. Pues agradecemos muchísimo la presencia del doctor Juan Manuel Medina Castro, cirujano oncólogo de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Muchísimas gracias por toda esta información. Creo que siempre es corto el tiempo para hablar de salud, pero agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Y a todos ustedes los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, por supuesto, oficiales de nuestra universidad, darle like, comentar, ya sigue las redes de la universidad, ¿verdad? Bien, para que, pues, obviamente de esta manera estemos informados de lo que sucede, informados de lo que sucede en nuestra universidad y, bueno, pues así conformar esta comunidad. Muchísimas gracias, nos despedimos. Mi nombre es Ruth Milka. Nuestro invitado. Juan Manuel Medina. Y Lorena Graniel. Recuerden que la próxima semana tenemos una cita.